¿Cómo les va? Buena jornada, bienvenidos. ¿Cómo anda todo? Vamos a empezar con ánimo de viernes, una semana que parece que no termina jamás, porque los hechos noticiosos están arriba referidos a Haití, hay mucha información y hay ya toda una super cobertura con inclusive Madeleine García desplegada en República Dominicana sumando información. Cada detalle que se conoce lo vamos poniendo en pantalla, pero no es lo único que pasa. Así que vamos a tratar de condensar todo eso en una hora de trabajo de agenda abierta y luego nuestro sistema informativo también va sumando sobre los hechos. Sobre Haití, en red social Twitter pusimos este interrogante. Modus operandi perpetrado en Haití contra Jovenel Moïse. ¿Se intentó antes contra países que se oponen a los designios capitalistas? Vayan pensando y elijan de manera consciente, tomándose su tiempo, la opción. Si quieren escriben un poquito más. Está bueno que sumemos debate a lo que ocurre en Haití. Tenemos presencia también en Instagram, así que empezamos a desplegar nuestro primer tema. El gobierno de Haití informó sobre al menos 4 mercenarios abatidos en las operaciones de captura tras el magnicidio del presidente Jovenel Moïse, quien fue asesinado en su residencia privada en Puerto Príncipe, hecho en el que la primera dama Marine Moïse resultó herida. Las autoridades del país caribeño informaron a su vez sobre 28 implicados en el asesinato, 2 estadounidenses de origen haitiano y 26 colombianos. Sobre estos últimos, el ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, confirmó eran exmilitares del ejército del país suramericano. El gobierno haitiano reiteró que continúan en la búsqueda de otros 8 presuntos involucrados con el crimen. Durante las acciones de detención, la policía haitiana encontró un arsenal de armas de fuego, como fusiles de asalto AR-15, escopetas, subametralladoras, más 10, pistolas, además de chalecos blindados, teléfonos inteligentes y pasaportes. El asesinato del mandatario Jovenel Moïse se produjo previo a las aplazadas elecciones generales y un polémico referéndum constitucional que se celebrará el próximo 26 de septiembre del año en curso. El gobierno de la República Dominicana decretó el pasado 7 de julio el cierre de toda su línea fronteriza con Haití y suspendió hasta nuevo aviso las actividades de los mercados binacionales en las provincias fronterizas. Hoy, en Agenda Abierta, veremos el avance de las investigaciones sobre el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, y sus implicaciones a nivel regional. Telesur muestra, gobierno de Haití confirma que 28 mercenarios están involucrados en el magnicidio de Jovenel Moïse. El director general de la policía, León Charles, precisó que de los 26 colombianos vinculados al crimen, 15 fueron detenidos, así como los 2 estadounidenses, para un total de 17. Detalló que 3 mercenarios fueron abatidos en los operativos, sin embargo, previamente manejaban que la cifra era 7 y el resto está siendo buscado. Vamos a llevarlos ante la justicia, enfatizó. Haití Libre dice el comando que mató al presidente incluía 26 colombianos y 2 haitiano-estadounidenses. El primer ministro interino, Claude Joseph, y León Charles, el director general de la Oficina de la Policía Nacional de Haití, hicieron un balance de la evolución de las investigaciones tras el asesinato de Moïse. Durante la conferencia de prensa se presentó a los medios de comunicación a los miembros de los comandos detenidos, así como las armas y los objetos incautados. Informaron que contra los extranjeros que entraron al territorio haitiano y asesinaron cobardemente a nuestro presidente, esto es textual, la Policía Nacional movilizó a todo su personal para detener a los criminales que venían a sembrar las semillas de la violencia. Nodal dice, Claude Joseph y Ariel Henry disputan el cargo de primer ministro tras el asesinato de Moïse. La legitimidad de Joseph ha comenzado a ser puesta en tela de juicio por Ariel Henry en una serie de entrevistas concedidas a medios locales entre la noche del miércoles y el jueves. Henry ha manifestado que Joseph no es primer ministro, sino que es el canciller del gabinete que él está elaborando y con el que pretende hacer un acercamiento a la oposición para calmar tensiones políticas hasta que se hagan las elecciones previstas para el 26 de septiembre. No obstante, Henry aseguró que su intención no es echar leña al fuego, puesto que es necesario evitar que el país se inflame, pero le pidió a Joseph que ambos hablen para llegar a un acuerdo. Miren cómo será la situación que pide ante la prensa hablar con Joseph.
Vamos a revisar parte de un hilo en Twitter de nuestro colaborador Lautaro Rivara, donde aparecen varios puntos claves que son necesarios de conocer y de entender para seguir los hechos en Haití. Claude Joseph no adelantó detalles sobre la presunta participación de terceras naciones en el magnicidio de Moise, dada la participación de militares retirados colombianos y ciudadanos norteamericanos. Por último, confirmó su pedido de asistencia en materia de seguridad y combate al crimen organizado a Estados Unidos y a Naciones Unidas, el argumento más recurrente para justificar una nueva intervención internacional en Haití. A esta hora sumamos desde Santo Domingo, en República Dominicana, a Madeleine García. Nos actualizamos. Made, buen día. Habla. Muy buenos días, Marcela. Pues sí, nos encontramos en Santo Domingo, la capital de República Dominicana. Las fronteras continúan cerradas desde este país por aire, tierra y mar, a pesar que en el día de ayer escuchamos al primer ministro de Haití informar que la nación estaba ya en control de las autoridades haitianas. Las autoridades haitianas mantienen el control de la situación pese a algunos focos de violencia y también algunas manifestaciones en el país, pero está todo bajo control. Decía el primer ministro de Haití que en este sentido se reactivaba la economía, también se abrían los vuelos internacionales. Sin embargo, desde este país eso no ha sucedido desde el primer día. Hace ya más de 24 horas que ocurrió el asesinato del presidente Jovenel Moïse. Acá hay un ambiente de consternación, de indignación, porque los mercenarios entraron por República Dominicana y se preguntan, hemos escuchado en los diferentes medios de comunicación, analistas, cómo entraron, quién les dio la logística, cómo se movilizaron hasta Haití, quién les dio las armas. Por eso, inmediatamente cuando ocurrió el lamentable hecho, las fronteras fueron cerradas en este país y lo primero que surgió era que estaban investigando a ciudadanos colombianos para poder investigar, saber y detener en cualquiera de los casos a personas presuntamente implicadas en este hecho. Eso ocurrió inmediatamente cuando la luz del día surgió, que se conoció sobre este lamentable y trágico hecho. Entonces, en este sentido, queremos contarte que hay muchas expectativas para incluso conocer entonces cómo transcurrió este momento desde que los mercenarios llegaron a República Dominicana hasta que llegaron a Haití. Todo esto está en proceso de investigación. Ayer en exclusiva escuchamos al primer ministro de Haití en Telesur, decía que de los 28 ciudadanos detenidos, 2 eran estadounidenses haitianos, de raíces haitianas, y 26 eran colombianos. El ministro de la Defensa de Colombia confirmó ciertamente que la nacionalidad era colombiana y además que pertenecían al ejército, es decir, habían sido militares retirados del ejército colombiano. Desde Colombia también se investiga. Entonces, tenemos a 3 países, Haití, República Dominicana y Colombia, investigando esta situación. ¿Quién está detrás de estos mercenarios? ¿Quién le pagó? Recordemos que en Colombia hay empresas mercenarias que se contratan precisamente para hacer la guerra. Esto está en proceso de investigación y esto es lo que también hemos escuchado desde acá. En Venezuela, por ejemplo, hay una experiencia con la Operación Gedeón, que se entrenaron en Colombia y pretendían ingresar por las costas venezolanas en una operación quirúrgica. Son pocos, pero quirúrgica. Esto era lo que pensaban hacer en Venezuela aquel 3 de mayo del año 2020, cuando fue descubierta esta operación y neutralizado, si se quiere, el plan en donde pretendían extraer al presidente Nicolás Maduro o en últimas asesinar también a líderes políticos. El presidente Nicolás Maduro recientemente también denunciaba, por ejemplo, que la CIA estaba detrás de un nuevo plan para asesinarlo y asesinar a altos líderes políticos y militares del país. Es decir, no es nada nuevo este tipo de acciones, este tipo de operaciones, y Haití ahora es el resultado de lo que se ha venido denunciando desde hace muchísimo tiempo, y todo
esto está sobre el tintero, sobre el tablero de lo que ocurre acá en República Dominicana. Repetimos, este país mantiene las fronteras cerradas por aire, tierra y mar, a pesar que en Haití ya se reactivó la economía, se abrieron los vuelos internacionales, pero desde acá se sigue investigando y recordemos que justo pocas horas después, inmediatamente se comenzó a investigar sobre todo a ciudadanos colombianos, y esto es porque ya las autoridades de Dominicana tenían información que detrás habían personas de nacionalidad de este país. Esto atando los cabos, Marcela, con todo lo que ha surgido desde ayer hasta el día de hoy. En medio de todo este cuento surgieron nombres que sí, habían personas venezolanas, cubanas inclusive, porque evidentemente la población allí está enardecida y al salir cualquier persona extranjera eran detenidos. Y conocimos, por ejemplo, de dos personas cubanas, médicos cubanos, que en medio de la revuelta les ocurrió esto, evidentemente ya fueron liberados, pero forma parte de todo este contexto. Nos comentaban en el día de ayer en la frontera de Jimaní, en donde estábamos en el sur de República Dominicana, que la ciudad está con tensa calma, que ciertamente hay escaramuzas dentro de la capital, pero que todo está controlado. Esto nos lo decía una haitiana que pasó desde Puerto Príncipe, la capital de Haití, hasta esta frontera del sur de República Dominicana, que se llama Jimaní, este paso fronterizo. Igualmente hablamos con la gobernadora de esta provincia de República Dominicana, donde hace frontera con Haití, decía que todo estaba normal, con tranquilidad, esperando pues el desarrollo de los acontecimientos para abrir las fronteras, y es una orden presidencial que debe ser ya derogada, este decreto, para que se pueda reactivar toda relación con Haití. Así las cosas, y nosotros por supuesto estamos llevando detalles de todo lo que aquí ocurra, Marcela. Muchas gracias, Madeleine. Me espera Sabine Maniga, historiadora haitiana. Sabine, buen día. Buen día, pero la oigo solamente con mi teléfono y bastante mal. Vamos a intentar entonces dialogar de esta manera. ¿Lo ve posible, Sabine? ¿Me escucha mejor? La escucho mal. Yo pensé que la llamada iba a pasar por Skype. Ahora vamos a ver y lo intentamos entonces. Mientras tanto me esperan en Colombia, así que voy con nuestro compañero de tareas en Colombia y retomo con Sabine a ver si podemos mejorar esta comunicación. Hernán Tobar, desde Colombia. Gracias, muy buenos días. Pues esa agenda abierta en Colombia, la información que ha emergido desde Haití con relación al asesinato del presidente Jovenel Moïse. Una información que se ha venido decantando, según las autoridades policiales de este país, pues alrededor de 26 colombianos estarían involucrados en el asesinato y en el operativo para cometer el magnicidio contra el primer mandatario. Las autoridades en Haití aseguran que 15 de los colombianos ya están detenidos, más 2 estadounidenses de origen haitiano, que fueron capturados en medio de los operativos para encontrar a los atacantes. A su vez, se aseguró la autoridad que está en búsqueda de 8 mercenarios más colombianos que estarían fugados, otros 3 que fallecieron en los enfrentamientos con la policía. En ese sentido, pues, se pronunció el ministro de Defensa, Diego Molano, después de una solicitud que realizara la Interpol para conocer quiénes eran estos ciudadanos colombianos. Pues aseguró el ministro de Defensa que hacían parte del ejército colombiano, que eran miembros ya retirados del ejército de Colombia, entrenados en bases militares colombianos, entrenados con la logística colombiana. Se retiraron y bueno, ahora se ven involucrados en este asesinato. Después, las autoridades de policía en Colombia aseguraron que efectivamente entre los capturados hay 2 oficiales que pertenecieron al ejército colombiano y 4 ex soldados. A partir de aquí, pues varias reacciones se han suscitado en el país, sobre todo de los congresistas de oposición al gobierno de Iván Duque. El senador Iván Cepeda aseguró que citará
un debate de control político al ministro de Defensa, Diego Molano, para que dé explicaciones en relación a cuántos militares están relacionados o están involucrados en operaciones mercenarias y en qué países, que esas explicaciones las tiene que dar el ministro de Defensa y el gobierno colombiano. Por su parte, el senador Roy Barrera, del partido de la U, aseguró que el gobierno colombiano debe garantizar a las comunidades internacionales de que no hay otros miembros de tanto retirados o activos del ejército colombiano involucrados en escuelas de mercenarios, que si guarda alguna relación la formación de estos en escuelas de guerra y en esa filosofía en la que ha entrado el gobierno colombiano del enemigo. También asegura que se debe dar respuestas frente a si son mercenarios a sueldo, quién les paga, quién los está contratando. Bueno, estas son las preguntas que se le van a exigir al ministro de Defensa, Diego Molano, a partir de la captura y el involucramiento de colombianos en el magnicidio contra el presidente de Haití. Respuestas que debe dar el ministro en una próxima citación que harán algunos congresistas de la oposición al Congreso colombiano para que dé respuestas y rinda cuentas frente a esta situación en la que ahora se ven envueltos exmiembros retirados del ejército colombiano en esa política de guerra que no solo mantiene interna, aseguran los analistas, el gobierno colombiano, sino que ahora se ha vuelto material de exportación. Muchas gracias. ¿Saben qué? Hay un último minuto también. Ya nos preparamos a la vuelta lo antes posible para ir al Vaticano. La justicia de Italia confirma cadenas perpetuas para 14 personas involucradas al Plan Cóndor. Atentos con esto, ya nos esperan también y vamos haciendo los chequeos pertinentes para tener esta información de última mano. Ya les anticipo para que tengan la información gráfica y todo lo demás. Último minuto, justicia italiana confirma cadenas perpetuas para 14 personas involucradas en el Plan Cóndor. Un tema que venimos siguiendo de cerca en nuestra pantalla de Telesur. Me voy a la pausa muy rápido, como ven, corriendo con la pregunta que tenemos en Twitter. Modus operandi perpetrado en Haití contra Jovenel Moïse se intentó antes contra países que se oponen a los designios capitalistas, y ustedes que recién empiezan a participar, les invito a que se sumen. Dicen sí de manera abrumadora, 73,9%, mismo guión 15,2%, no 10,9%. Pausa rápida, ya volvemos en esta agenda abierta. Vamos a intentar con Sabine Manigué hablar del presente que atraviesa Haití. Adelante, Sabine. Sí, buenos días. Bueno, puedo empezar tal vez cómo está la situación hoy día, a los 2 días de ocurrir el magnicidio. Lo primero que hay que decir es que hay el país está en calma. No ha habido sublevación, no ha habido muchas protestas ni movimientos de despojo en el país, contrariamente a lo que se anticipaba de alguna manera. Lo otro es que el gobierno de facto que se apoderó del poder sin mucha institucionalidad ha declarado que estaba bajo control la búsqueda de los mercenarios que participaron, que cometieron el magnicidio. Lo otro que hay que decir es que hay un potente movimiento social que se ha ido desplegando desde el 2018 y que hoy en día reclama
dos cosas: respeto a la soberanía de Haití, porque claro que el gran peligro es otra ocupación, y sí solidaridad para que podamos reconstruir este país sobre la base del restablecimiento de nuestras instituciones que fueron una tras otra desmanteladas por el gobierno que dirigía el presidente Moïse. Entonces estamos en una encrucijada, por una parte un vacío real de poder, por lo menos a nivel institucional, aunque de facto el primer ministro que se declaró prácticamente presidente dice tener el control de la policía y el ejército, y por otra parte un movimiento social con los actores políticos también que reclama un cambio a propósito de esa, que ese drama sea la oportunidad para reempezar sobre otras bases. Hablemos ahora del rol de estos movimientos sociales en este momento. Por favor, Sabine. Lo primero que les voy a anunciar, hoy día salió un llamado, una declaración firmada por 34 personalidades representando 28 organizaciones y un senador de la República, de lo que queda del Senado, para pedir la no intervención y convocar a una conferencia nacional para habilitar o legitimar a instituciones, o vamos a decir, restablecer instituciones transitorias para poder reponer la calma y la institucionalidad en el país. El movimiento social que se ha desplegado en Haití desde el 2018 ha sido fundamentalmente ciudadano. Yo creo que no se ha puesto demasiado enfoque, y es una lástima, sobre el hecho de que la violencia que siempre se asocia a Haití ha salido en los 2 últimos años, se puede comprobar que ha salido esencialmente del poder, esencialmente del gobierno, esencialmente del Estado, que ha desmantelado sucesivamente el Parlamento, los poderes locales, la justicia, el aparato de justicia, descabezando, por ejemplo, la Corte Suprema, que se quedó sin presidente y el nuevo nunca fue nombrado durante meses, y sobre todo la confiscación del poder por el expresidente Jovenel Moïse, que desde el 7 de febrero del 2021 estaba de facto, su mandato había terminado. Frente a eso, y hasta el día de hoy, el movimiento social se ha negado a entrar en una provocación que podía desembocar en una espiral de violencia. Pero evidentemente el vacío de poder también constituye una provocación, y hay que vigilar, es un poco los llamados que se han hecho hoy, hay que para que no haya manifestaciones de exacerbación, porque ante un vacío de autoridad también eso podría desembocar en olas de violencia. Y ahora hablemos, por favor, del rol de Estados Unidos en un Haití que usted está diciendo tiene un vacío de poder político. Sí, o sea, un vacío institucional en términos de legitimidad. No olvidemos que el primer ministro que se quedó se apoderó del poder, dice tener el control de la policía, han hecho algunas operaciones, o sea, no hay caos, no hay disturbios, que la calma sea tensa, evidentemente es una calma, una tensa calma, pero en fin. El rol de los Estados Unidos, bueno, el clásico en este continente, ¿verdad? Pero tal vez en el caso de Haití mayor, porque un Estado que ya venía debilitado después de la dictadura de los Duvalier,
porque no se logró construir un sistema democrático. Rápidamente esto fue confiscado primero por el ejército y luego por el golpe de Estado dirigido por los Estados Unidos que ocurrió en el 91. Y a partir de ahí Haití ha sido un Estado dócil que siempre ha contestado a todos los pedidos de los Estados Unidos, sean para votar a su favor en algún que otro expediente, como por ejemplo el caso de Venezuela, y sin ninguna autoridad, sin ninguna personalidad propia. Entonces, la ocupación disfrazada de misión de Naciones Unidas que ocupó el país durante 14 años, también contribuyó a debilitar el Estado y es en parte responsable de lo que ocurre hoy a nivel del Estado, a nivel del debilitamiento de la administración pública y de los poderes institucionales. Ahora, los Estados Unidos hoy en día probablemente están también dudando qué hacer con Haití, porque otra ocupación más no creo que les serviría de mucho, y en todo caso, si se trata de resolver lo que se ha venido a llamar el caso de Haití, empieza por dejar que ese país pueda escoger su destino. Y hay voces en Estados Unidos, de la diáspora, también en el Partido Demócrata, sectores que están más conscientes de eso y que tal vez están visualizando una actitud que sea más de acompañamiento que de imposición. Pero lo que nosotros demandamos aquí desde Haití es el total respeto a nuestra soberanía y que nos dejan resolver nuestros problemas entre nosotros. Gracias, Sabine. Hasta luego. Muchas gracias a ustedes. Allí tenían, valió la pena la espera y todos los intentos, luego un logro de comunicación con ese audio difícil, sin embargo, pudimos hacerlo, conocer la postura de una historiadora haitiana como Sabine Maniga, con esta información vital, con esta publicación de la Carta de Intelectuales y diferentes actores sociales haitianos haciendo este pedido a las autoridades de la comunidad internacional, conocer también que tienen una tensa calma y cómo se dan los hechos. Estar en Haití de esta manera con un análisis ha resultado vital para entender los hechos. Gracias a Sabine y a todo nuestro equipo que ha trabajado, que se ha esforzado para lograr esta comunicación. En Twitter preguntamos si este modus operandi perpetrado en Haití contra Jovenel Moïse se intentó antes contra países que se oponen a designios capitalistas. Mismo guión dice 28,2%, sí directamente responde 61,3%, ha aumentado la participación, que bueno, vamos, súmense, 266 votos hasta ahora, la idea es que sobrepasemos los 600 a lo largo del día, para esto hay que moverse, ¿eh? Vamos con redes sociales. Luego, me preparo a ir a ver el portal F. Con esta determinación, el Supremo italiano confirma cadena perpetua a represores del Plan Cóndor. El Tribunal Supremo de Italia confirmó hoy cadenas perpetuas a 14 militares y jerarcas de Chile y Uruguay acusados de la muerte de ciudadanos italianos en el Plan Cóndor, un plan genocida aplicado en Latinoamérica en las décadas de 1970 y 80. La Alta Corte, siguiendo la petición de la Fiscalía, revalidó la sentencia de julio del año 2019 del Tribunal de Apelación de Roma en segundo grado contra 24 genocidas, aunque la lista de imputados en este tiempo fue bajando tras la muerte de varios de ellos. Así entonces, el último minuto que se genera a esta hora. Luego, 9 de julio, Día de la Independencia en Argentina. No me lo olvidé, pasa que los temas se iban sucediendo uno tras otro y uno más urgente e importante que otro. Hoy República Argentina está celebrando el esfuerzo de cada uno y cada una que con trabajo mantiene vivo el legado de los héroes de la patria, dice Alberto Fernández. Estamos cerca del mañana que queremos, un mañana en el que recuperemos la alegría y sigamos reconstruyendo nuestra querida Argentina. Mostramos el video y lo rodamos completico, que esto es un video. 9 de julio, Argentina.
Se cumplen 205 años del día en el que los héroes de la patria dieron todo por nuestra independencia. Debemos tomar conciencia de que no solo celebramos un hecho del pasado, que recordamos con monumentos, con homenajes, celebramos el esfuerzo de cada argentino y cada argentina, que día a día trabaja porque seamos cada vez más independientes y así mantiene vivo el legado y el amor por la patria que nos dejaron. Valores y convicciones que llevamos en cada paso que damos y que deben inspirarnos en el tiempo que nos toca. Un tiempo en el que una pandemia azota y ensombrece al mundo entero, pero en el que fuimos capaces de cuidarnos y cuidar a los demás y pudimos seguir avanzando con trabajo y solidaridad. Este día de la independencia, continuemos ese camino que nos han marcado los hombres y mujeres a quienes les debemos el presente. Hay un mañana, gracias al compromiso de todos y todas, y solo así vamos a superar esta pandemia, recuperar la alegría y seguir reconstruyendo el país que nos merecemos. Allí tienen la información. Ocurría en Tucumán la firma del Acta de la Independencia, por eso en imágenes chequeaba también el video que subía el presidente y con esta forma tan argentina de asumir su música nacional, el folclore norteño, también allí en los albores de la independencia. Así entonces me preparo a ir a una pausa, hay más para mostrarles en nuestra pantalla. Los hechos se suceden y Telesur está presente en el continente, en inglés, en español, en suelo africano, en Europa, acercando lo que nos ocurre. El gobierno de Bolivia reveló un documento que señala la participación del gobierno de Mauricio Macri en el golpe de Estado perpetrado contra el gobierno de Evo Morales en 2019. El canciller Rogelio Maita anunció el descubrimiento de una misiva dirigida por parte del exgeneral de la Fuerza Aérea Jorge III Lara al embajador argentino en Bolivia, en ese entonces Normando Álvarez García. La carta detalla que el gobierno de Macri envió municiones y gases lacrimógenos a las fuerzas del gobierno de facto que reprimieron la protesta social en contra del gobierno de facto de Yanín Áñez. Hemos conocido de manera pública que en ese afán de colaborar, el Ecuador envió acá, a Bolivia, municiones, pertrechos, para que se consolide para que se ejecute la represión policial y militar. Hoy hemos tenido acceso a un documento que pone en evidencia dos aspectos. Primero, que el gobierno de Mauricio Macri de la Argentina en 2019 también aportó con equipamiento, con material, precisamente para que se pueda reprimir la protesta social, para poder consolidar el gobierno que rompía el orden constitucional de Yanín Áñez. El canciller boliviano Rogelio Maita destacó que la misiva dirigida por el gobierno de facto al gobierno de Mauricio Macri tenía como objeto agradecer el envío de material bélico ilícito. En mis manos tengo un documento, tengo una nota que ha sido enviada el 13 de noviembre de 2019. Es una nota dirigida precisamente por el general de Fuerza Aérea Jorge Gonzalo III Lara, comandante general de la Fuerza Aérea Boliviana de entonces, el 13 de noviembre de 2019. Se la dirige al señor Normando Álvarez García,
que en ese entonces era el embajador de la República Argentina en Bolivia. ¿Y qué les dice en este texto? Se los voy a leer las partes sobresalientes. Excelentísimo señor embajador, a tiempo de hacerle llegar el más cordial saludo, tengo bien dirigirme a su distinguida persona a objeto de agradecerle por la colaboración prestada a esta institución armada en el marco del apoyo internacional entre nuestros países. El diplomático puntualizó que el gobierno de Macri envió armamento letal a las fuerzas del gobierno de facto días antes de las masacres de Sencata y Sacaba. Asimismo, dice la nota, me permito comunicarle que se recibió el siguiente material bélico y, para ser más concretos, ese material bélico eran 40.000 cartuchos AT-12 quebrados en Perú. Hace mención también esta nota, que se las vamos a dejar, a otro material que son gases lacrimógenos de diferente tipo, granadas de gas, pero resaltamos que la Argentina, presidida por Mauricio Macri, le dio a las fuerzas militares que reprimieron la protesta social en noviembre de 2019, munición letal. El 13 de noviembre de 2019 se lo agradecía. El 15 de noviembre de 2019, 2 días después, se producía la masacre de Sacaba. Unos días después, el 19 de noviembre de 2019, se producía la masacre de Sencata. Y en el intermedio, la represión militar policial en diferentes escenarios de nuestro país de la protesta social ante el rompimiento del orden constitucional. Esta mañana, en Agenda Abierta, emprenderemos el análisis en torno a esta revelación, que evidencia cómo se fraguó el golpe de Estado contra Evo Morales desde el contexto internacional. El presidente de Bolivia señalaba en Twitter: repudiamos el apoyo del gobierno del expresidente de Argentina, Mauricio Macri, al golpe de Estado que vivimos el año 2019 en el Estado Plurinacional de Bolivia. El envío de material bélico para reprimir al pueblo boliviano contraviene las normas internacionales. En un segundo tuit, Arce escribió: ratificamos nuestros lazos de hermandad con el pueblo argentino y reconocemos la solidaridad y el apoyo del hermano presidente Alberto Fernández al pueblo boliviano, así como su compromiso con la memoria, la verdad y la justicia. Alerta Bolivia dice: Argentina pide disculpas a Bolivia por participación de Macri en el golpe de Estado de 2019. El presidente argentino Alberto Fernández expresó este jueves su dolor y vergüenza al conocer la noticia de la participación del gobierno del exmandatario Mauricio Macri en el golpe de Estado de Bolivia en noviembre del año 2019. En una carta enviada a su homólogo, Luis Arce pidió disculpas a ese pueblo en nombre de Argentina. Me esperan en La Paz, capital de Bolivia. Freddy Morales, bienvenido. Buenos días. Argentina y Ecuador, con gobiernos de derecha, participaron activamente en el golpe de Estado de noviembre de 2019 en Bolivia. Ambos gobiernos conservadores enviaron a las Fuerzas Armadas de Bolivia materiales militares para la represión de las protestas contra el golpe de Estado. El canciller Rogelio Maita reveló documentos que confirman que el gobierno de Mauricio Macri apoyó con materiales militares de represión el golpe de Estado. En este caso, el entonces comandante de la Fuerza Aérea, general Gonzalo Terceros, fue el contacto para esos envíos que se produjeron días antes de la masacre de Sencata y Sacaba. El canciller Maita destacó que no es sencillo realizar estas ayudas, entre comillas, y se sospecha de una organización internacional activa y eficiente para que se hubiese provisto de los materiales prácticamente en cuestión de horas tras el golpe de Estado. Antes se había revelado que el Ecuador, gobernado por el derechista Lenín Moreno, también facilitó materiales represivos al gobierno de facto de Bolivia.
Se advirtió que se ha intentado hacer desaparecer los documentos que prueban estas operaciones, que han sido calificadas por la Cancillería boliviana como injerencia directa en la soberanía de otro Estado. El vicecanciller Freddy Mamani reveló también que aún se ignora cómo ingresó el material represivo militar de Argentina a Bolivia, porque no existe registro del vuelo de aviones en esos días. Los documentos fueron remitidos a la Fiscalía, que investiga el caso penal abierto con el rótulo golpe de Estado. Gracias, Freddy. Me espera Hugo Siles, analista político. Buen día, Hugo. Buen día, Marcela. Un placer estar en Agenda Abierta de Telesur. Muchas gracias. Hemos hablado en días álgidos para la democracia boliviana, hemos hablado en los mejores días y hoy en estos días de rara cuestión política, porque realmente los periódicos del mundo titulan como un papelón mundial esto que ocurre. Quiero preguntarte de inmediato las reacciones en el pueblo boliviano, Hugo. Bueno, con mucha sorpresa en Bolivia se ha recibido esta denuncia que hizo el canciller Rogelio Maita el día de ayer, porque de una u otra forma esto confirma una vez más que la antesala al golpe de Estado en Bolivia tuvo una planificación, una preparación del alto mando militar, de algunos militares de las altas esferas de poder, precisamente para poder preparar el aprovisionamiento de material, pertrechos, de gases, de municiones, que luego fueron utilizadas durante el golpe de Estado y para sostener el golpe de Estado en las matanzas de Sacaba y de Sencata. Entonces, esta información definitivamente es un elemento más probatorio que da cuenta de esta actuación de insubordinación que ya tenían las Fuerzas Armadas con relación a un presidente constitucional, al expresidente Evo Morales. Obviamente que esto ha roto toda normativa de derecho internacional, la intromisión de un gobierno como el de Mauricio Macri en los asuntos internos, en tiempo de paz. Marcela, esto es no es pues admisible que un gobierno envíe pertrechos, municiones, gases, en momentos en los cuales se estaba en Bolivia gestando un claro rompimiento del orden constitucional. Ayer fue Ecuador y también el envío de material, armamento o gases y municiones por parte del expresidente Lenín Moreno. Hoy se conoce que Mauricio Macri también participó y coordinó o hizo que ese gobierno saliente, por cierto, era porque ya un gobierno saliente que entregaba el poder en diciembre, haya desarrollado esta coordinación que seguramente en los próximos días iremos conociendo más detalles, porque el día de ayer se dio la nota en la cual agradece al gobierno argentino el hoy detenido comandante de la Fuerza Boliviana, excomandante, general Terceros, precisamente al ser identificado como uno de los principales responsables del golpe de Estado y de la insubordinación militar frente a un presidente constitucional como Evo Morales. Gracias, Hugo. Un día muy triste en el momento en el cual conocemos en Italia la sentencia a genocidas. También se dan todas las repercusiones de la información en Bolivia cuando el ministro de Exteriores denunciaba una coordinación internacional para reprimir al pueblo boliviano, que él comparó con el Plan Cóndor que ejecutaron dictaduras cívicos militares en los años 70 en nuestra región. Hugo, un abrazo. Voy a dejar Bolivia, paso por mi pueblo, Santiago del Estero, y voy haciendo un poquito más de carretera y me llego a Buenos Aires, que está Bartolota esperándome allí en el Día de la Independencia y muy bien acompañado. Juan, adelante, el frío no nos detiene, el corazón está caliente, la sangre arde, vamos.
¿Cómo estás, Marcela? Feliz Día de la Patria para vos, especialmente desde allí. Bueno, efectivamente estamos aquí en la Plaza de Mayo, donde hoy van a culminar estas 4 jornadas que tuvieron como protagonista Milagro Sala, el pedido de liberación para Milagro Sala que organizaciones sociales, políticas y gremiales han protagonizado durante estas 4 jornadas. Al mediodía va a haber una ceremonia interreligiosa aquí en esta Plaza de Mayo que va a marcar la culminación justamente de estas 4 jornadas. Ayer, recordamos, Marcela, se cumplieron los 2000 días de detención de la dirigente de la Tupac Amaru, allí en la provincia de Jujuy. Y bueno, allá en esta plaza se está procediendo a desarmar lo que han sido las carpas que simbolizaban esos 2000 días. Recordá que la consigna eran 2000 carpas, 2000 días, para justamente solicitar esta liberación de Milagro Sala, ¿no? Han pasado también funcionarios del Gobierno Nacional. Ayer lo hizo Elizabeth Gómez Alcorta, la ministra de Mujer, Diversidad y Género, que fue también la abogada defensora de Milagro Sala, estuvo aquí presente junto con otros funcionarios que han pasado por aquí, intendentes, diputados nacionales, bueno, todos del Frente de Todos que estuvieron aquí. Y ahora estamos con Analía Iraola, que es secretaria general de Todos Somos la Patria. Feliz día, Analía. Bueno, ¿y qué han dejado estas 4 jornadas aquí, donde han pasado miles de personas reclamando por esta libertad a Milagro Sala? Feliz día. En un día tan simbólico, un 9 de julio para nuestra patria, nos encontramos hoy aquí después de estas 4 jornadas de lucha, de resistencia por la liberación de Milagro Sala y todas las presas y presos políticos de nuestro país. La verdad que después de estos 4 días tenemos el corazón repleto de amor, de construcción, de esa fuerza y esa solidaridad del pueblo y de la militancia que no cesa, que no se cansa jamás, porque lucha por sus ideales, por sus derechos y por nuestra lideresa, que es Milagro Sala, que ha hecho tantas cosas excelentes para nuestro país. Se llevan el acompañamiento también de la gente, decía, ¿no? Muchas personas han pasado, no solamente funcionarios, porque yo mencionaba los funcionarios, pero como se dice, ciudadanos de a pie han expresado también su solidaridad aquí. Realmente, por eso te decía, es esa inmensa sensación de amor, de solidaridad del pueblo. Y en este 9 de julio el pueblo se manifiesta una vez más en la Plaza de Mayo, y realmente cuando decimos que a veces es de abajo hacia arriba, este mensaje fue desde las bases hacia la dirigencia. Las bases, la militancia salieron por la lucha de sus referentes, porque sabemos que el lawfare viene para todos, para todas, que en toda Latinoamérica los poderes neoliberales fueron realmente feroces contra quienes dirigen nuestro país. Entonces, hoy estamos aquí con una sola voz, con un solo grito, y es el de libertad. Analía, justamente hablando de esto, vos mencionás Latinoamérica. En las últimas horas se conoció la denuncia del gobierno boliviano del envío de pertrechos, de material bélico hacia Bolivia, y en su momento, justamente hablando de Jujuy, porque pareciera que todo tiene que ver con todo, se habló de que por la frontera jujeña se había denunciado, había pasado armamento hacia Bolivia cuando se derrocó al presidente constitucional Evo Morales. Justamente lo que estábamos diciendo, ¿no? La geopolítica, hoy los grandes poderes a nivel mundial están unificados, que es esa derecha neoliberal que vienen por todas y por todos. Es la misma gente que en los 70 fueron contra la militancia, y el pueblo hermano de Bolivia, que nosotras y nosotros también hemos salido a luchar por esa libertad de ese pueblo en su momento, y sabemos que también hay indicios que desde el gobierno de la provincia de Jujuy ayudaron para derrocar ese gobierno. Realmente la unidad de los pueblos es fundamental para toda Latinoamérica. Tenemos que volver a unirnos, tenemos que volver a trabajar en conjunto, porque sabemos que si no, realmente las democracias están en peligro. Esto no es solamente algo... Jujuy fue un laboratorio de lo que quería hacer el macrismo en todo el país. Esa doctrina del miedo hacia sus militantes, hacia esa expresión ideológica que, como te decía antes, nos remonta a lo peor de nuestra etapa de la dictadura. Y eso se respira en Jujuy. No hay democracia, no hay justicia. Y lamentablemente en nuestro país el Poder Judicial está en conjunto con la derecha y muchos medios hegemónicos también, que son cómplices de todo esto, y estamos trabajando para que nuestras voces nunca sean calladas.
Gracias, Analía. Gracias a ustedes. Analía Iraola, entonces, secretaria general de Todos Somos Patria, aquí en esta Plaza de Mayo. Marcela, te recuerdo entonces, para ir cerrando, que al mediodía, alrededor de las 12 aproximadamente de Argentina, se espera una ceremonia interreligiosa en este lugar que va a dar final entonces a estas 4 jornadas donde se pide la liberación de Milagro Sala allí en la provincia de Jujuy. Marcela. Vamos la celeste y blanca, vamos, vamos. Inclusive vamos a ganar el sábado también frente a Brasil por el final de la Copa América. Juan, firmado. Hasta luego. Fíjense allí las expectativas que hay cuando uno se pone la camiseta. Hay 2 hechos aquí sumamente importantes. Voy rapidito. Uno deportes y el otro es para seguir bien arriba y terminar con salsa cubana. A ver, deportes. Les dije que teníamos y mucho. Cuarentena dura, Juegos Olímpicos Tokio. Vamos, mi Dire. Allí la tengo a Emi ponchando. Vamos, rodamos. Joseph Campbell. I'm on assignment here in Tokyo to cover the 2020 Olympics in the year 2021. So we have just departed Narita Airport, where we underwent a heavy regime of document checking and COVID testing, and we are now en route. ¿Qué es lo que están diciendo? ¿Cómo se van preparando para estos Juegos Olímpicos? Todo lo que es seguridad, pero también todo lo que es seguridad sanitaria. Eso va narrando, va mostrando cómo están los aeropuertos, cómo se da toda la identificación de los pasajeros. Si bien ya sabemos que los Juegos Olímpicos se van a dar sin espectadores, no quiere decir que Japón, que está en un momento muy alto, pico de contagios por COVID-19, no cuide también su aspecto sanitario. De hecho, va a tener cuarentena en las principales ciudades del país. Todavía no se conoce cómo se va a dar o si en algo altera esto el cronograma de trabajo. El video es más largo. En los próximos días vamos a estar mostrándoles también más de toda esta preparación. Luego, cambio. Aprovecho que estoy en el espacio Twitter y me voy a mostrarles la publicación del Instituto Finlay de Vacunas de hace 2 horas nada más. Esto es el Instituto de la Autoridad Sanitaria en Cuba. El Instituto Finlay de Vacunas. Instante soberano para pensar en Martí y Fidel. Vamos, vamos, tomémonos ese ratito cerrando agenda abierta. Toda la gloria del mundo cabe en un grano de maíz. Para este colectivo, hoy esa gloria se concentra en 3 bulbos. Soberana 2 demuestra 91,2% de eficacia. Felicidades a todos. Cuba viva, dice el Instituto Finlay. El abrazo cariñoso allí, el saludo, se lo merecen. Seguimos dando cobertura a los hechos y con esta musiquita que vale la pena y que nos pone pilas para este día que parece tan largo y es tan nuestro y es tan nuestro americano, así nos despedimos. Gracias a todos.